Digo, a ver, cuando tenía 11 años, mis papás me mandaron a un internado a Irlanda, a Dublín. Entonces, pues realmente ya cuando me fui mucho más grande, para mí era como, ay, ya soy un adulto. O sea, si lo hice a los 11 años, que no lo haga en la universidad. Si yo cuando estaba chiquita soñaba con trabajar en la ONU, ser embajadora, viajar por el mundo y todo lo que veía en la tele se me hacía como muy cool. Había semanas que no tenía nada de trabajo porque era urgencias y había semanas que no dormía toda la semana. Hace 2 años nos certificamos como Great Place to Work. Tenemos un año, vamos por el segundo, acreditados por el Clúster Automotriz de Guanajuato. Y yo le digo al equipo, a confianza ciega, compromiso doble. Haz lo que tengas que hacer, pero entrega la carga en tiempo. Pues las primeras personas que contraté y cuando entró el primero y me renunció, o sea, yo lloraba y yo así de, pero ¿por qué te vas? Al gerente de logística no se le olvida cuando me vio en el almacén con chanclas, mi camioneta y así de, ¿qué estás haciendo? Y yo, era la única manera de llegar. Y, o sea, me acuerdo perfecto una vez que me hicieron conectarme a una junta de emergencia y me estaba tirando leche y me dice la de logística, que también era mamá de, ¿estás tirando leche? Hoy no estaba la cámara apagada, pero escuchó el extractor y yo, perdón, es que llevaba 5 horas y ya no podía más. Bueno, Astrid, bienvenida y muchas gracias por sumarte a este cafecito sin filtro, acá con tu carnalito, como decimos, desde Argentina. Así que nada, un placer, un privilegio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Ale. El placer es todo mío. Muy bien, muy emocionada y lista para darle sin filtro. Qué bien, me encanta esa actitud, siempre, siempre con esa energía. Para los que no la conocen, ella cuenta con una energía que admiro y un poquito envidio, podemos decir, porque siempre es así de enérgica y siempre Bueno, con una también sonrisa. Así es que propio de la cultura mexicana, un poco. tengo que contradecirte ahí porque tengo varios amigos mexicanos y no todos son así. Bueno, No sé si tiene que ver con por ahí la región o algo. un poco de cultura y un poco de personalidad. Ahí va, me gustó esa combinación. Pero bueno, ya tiramos un poquito de quién es Astrid, ¿no? Sabemos que por lo menos sos mexicana, Exacto. pero contame brevemente, sin irnos mucho, eh, ¿quién sos? Soy Astrid, soy mexicana, soy de León, Guanajuato, del centro del país. Soy mamá de dos niños hermosos. Lorenzo tiene 5 años y Pablo tiene 3. Y soy la fundadora y CEO de una empresa de logística que este año cumple 12 años. Es mi bebé más grande y pues bueno, se llama Abu Logistics. ¿Por qué será que se llama así, no? Bueno, pues viene por mi apellido. Soy Astrid Abugaber y Abu en árabe significa padre de, entonces pues sí, significaría el padre de la Ah, wow. logística. Qué bien, no sabía esa parte, ¿eh? Recién ¿Ya me estoy ves? enterando. Hoy aprendiste algo nuevo. Qué bien, qué bien. Bueno, dijiste Abu Logistics, imagino yo que tiene que ver con logística. Pero bueno, nada, obviamente es, podemos decir, un forwarder, después me vas a contar un poco más específico, pero ¿cómo es que llegaste a esto de la logística internacional? ¿Y por qué, una vez que llegaste, decidiste quedarte ahí? Bueno, pues yo quería estudiar relaciones internacionales y yo cuando estaba chiquita soñaba con trabajar en la ONU, ser embajadora, viajar por el mundo y todo lo que veía en la Qué tele se me bien. hacía como muy cool. Obviamente, pues mi papá me decía que no todo era como parecía y en lugar de Naciones Unidas, él usa otros términos por todo lo que permiten y pasa ahí dentro. Entonces, como que al final me dijo, a ver, eres mujer, tu proyecto de vida en algún punto es ser mamá y no está tan fácil como dedicarte a eso y adicional, pues tener un proyecto de vida. Entonces, ¿por qué no estudias alguna carrera de un espectro más amplio y luego ves lo que te va buscando? Entonces, en lugar de relaciones internacionales, decidí por negocios internacionales y estando en la carrera, el primer verano hice mis prácticas en una agencia aduanal. La verdad no me gustó. Toda la parte del papeleo, aduana, digo, creo que es una parte muy importante, pero yo soy mucho más dinámica y a mí me gusta más como la adrenalina y la parte aduanal se me hace muy aburrida, pero estuvo interesante y es parte importante de. El siguiente verano hice mis prácticas en una línea transportista. Ellos ofrecían servicio door to door, cruzaban Estados Unidos y justo, Stop. uh-huh, Qué es una línea transportista para los que no son del rubro de logística? una empresa de camiones, digamos, que tienen unidades propias, de trailers. Perfecto, perfecto. ¿Y ahí qué hacías? Perdón.
Ahí les ayudé un poquito, o sea, justo estaban empezando con la parte de incursionar en el mercado americano, entonces les ayudé desde la parte de Mm, marketing, como a cambiar la página web y todo el tema de marketing a inglés, porque solo lo tenían en español. Ellos estaban ujú. muy enfocados al sector automotriz, pero solo estaban como dedicados a un cliente, entonces en la parte de penetrar el mercado y me metí también en la parte como operativa, como para ver dónde podíamos ahorrar. O sea, realmente era una empresa muy chiquita, tenía pocos años en operación y me tocó, pues ahora sí que meter la cuchara en todo y aprender, y sí me gustó bastante. Qué bien. El Y ahí siguiente decidiste, verano, no, el siguiente verano estuve en la Secretaría de Economía, que es una dependencia de gobierno, y me tocaba revisar todos los documentos y apoyos para empresas exportadoras, los certificados de origen, el tema de si había preferencia arancelaria o no. para todo esto, ¿qué edad más o menos tenías? No, pues estaba estudiando la carrera, o sea, a lo mejor punto 18, luego 19, luego 20, porque lo hacía en el verano. Ah, re pequeña. Sí, estaba chiquita, Qué bien. pero siempre fui como muy movida y me gustaba, o sea, justo como involucrarme para aprender desde diferentes trincheras. Y me fui un año de intercambio en la universidad a Francia, obtuve la doble titulación, o sea, la de la Universidad de México más la de la Universidad Europea y pues podía ejercer mi carrera allá. Y en el Wow. séptimo semestre hice mis prácticas profesionales en Europartners, que es una empresa de logística muy grande, hoy se llama Expedi Global, tiene empresas en varios países, es mexicana, y ahí empecé en la parte de operaciones. A los 6 meses me dan la planta y me mandan a la oficina de Chicago, pero el dueño no sabía que no había terminado la carrera. Entonces fue un tema con la universidad porque me fui al límite de faltas para poderme quedar como el mayor tiempo posible. Metí todas las materias que pude en línea, pero tenía que terminar la universidad. Entonces me regresé a terminar Claro. y después de operaciones me pasan a la parte de pricing para un proyecto para la industria automotriz, toda la parte como de la zona Midwest de Estados Unidos a México, y ahí aprendí mucho de Ajá. terrestre, de aéreo, de automotriz. Y luego me pasan a la división de carga terrestre, encargada de México, Estados Unidos y Canadá. Y pues ahí aprendo la parte como de pricing, negociación con líneas transportistas y demás. Y pues bueno, una vez que le di la vuelta al negocio impulsada por mi papá, abrí Abu Logistics. Wow. Qué bien. ¿Sabes que coincidimos en algo? Yo también arranqué a estudiar relaciones internacionales, pero lo mío fue distinto. Vos como que sabías un poco de qué iba, ¿no? Y querías como eso político o algo, ¿no? A mí lo que me llamó la atención cuando era chico era que a mí siempre me gustaron los idiomas y siempre me gustó viajar, ¿no? Entonces dije, relaciones internacionales, Voy a listo. viajar un chorro. No, te decía que entonces mi intención era una carrera donde pueda aprender idiomas, conocer otras culturas, el tema de viajar y todo esto que me gustaba. Entonces arranco relaciones internacionales y cuando empiezo a ver toda la parte legal, Dijiste, esto política no y es todo esto, para mí. dije, nada que ver conmigo. Y ahí me cambio a comercio internacional, se llama acá en Argentina, y ahí arrancó la carrera. Pero bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué lindo coincidir. Y bueno, un poco yo conocía tu historia. Me llama la atención lo pequeña o lo chiquita, como decimos acá en Argentina, que arrancaste, ¿no? Hacer un montón de cosas, de irte a otro país sola. Nada, me gustaría preguntarte esa experiencia. ¿Qué se siente mudarte a otro lado? Bueno, lo de Francia fue como un intercambio, ¿no? Pero Exacto. también lo de Chicago, me contás, y esto, ¿qué se siente siendo tan chica experimentar eso de... Yo lo primero que se me viene a la cabeza es estar solo, ¿no? Me pasa algo, ¿qué hago? Digo, a ver, cuando ¿Cómo tenía lo 11 viste? años, mis papás me mandaron a un internado a Irlanda, a Dublín, para aprender un ¿En idioma. serio? Digo, era un internado de puras mujeres, la mayoría éramos mexicanas, de los legionarios, o sea, el ambiente era muy cuidado, pero yo tenía 11 años, era de las más chiquitas de la academia. Entonces hoy le digo a mi mamá, ¿y no ¡Wow! querías que, o sea, como que me moviera sola por el mundo como pez en el agua cuando creíste que era muy prudente depositarme en un avión a los 11 años y decirme, te veo en 11 meses? Entonces, pues realmente ya cuando me fui mucho más grande, para mí era como, ay, ya soy un adulto, o sea, si lo hice a Claro, los claro, 11 claro. años, que no lo haga en la universidad. Esto, no pasa nada. Justo, y no el tema de ¡Wow! estar sola, Claro, a ver, en claro. el internado yo no cocinaba, yo no tomaba decisiones, o sea, pues digo, ya más grande sí al final del día, pero ya el miedo de estar sola, pues cuando me fui tampoco era como que conocía a nadie y estaba del otro lado del mundo.
Claro, claro, aparte me imagino en Francia otro idioma, seguro aprendiéndolo. No sé si fuiste a la casa de alguien o viviste sola en Yo en Francia. el colegio sí llevaba francés, entonces Mm, pues más o menos, digo, no que fuera, lo hablara súper bien, pero sí lo entendía y sí me daba a entender. Y ahí claro. cuando me fui al intercambio nos fuimos 7 amigas de aquí de León de la misma universidad, pero justo mi papá me dijo, Ah, si te vas a Francia es para que domines el francés, si no, pues mejor vete a España, entonces vas a vivir con franceses para que conozcas la cultura y demás. Entonces todas mis amigas vivían en la residencia de la universidad de enfrente y yo vivía en zona centro con una familia francesa. Entonces, pues realmente pude vivir wow, mucho más la cultura. Cuando qué nevaba, no había lindo. tram, que era como el que me llevaba a la universidad. Entonces era todo un tema porque me tenía que ir caminando, estaba lejísimos y yo al principio igual lloraba horrible y yo, ¿por qué no me dejas vivir con mis amigas? Esto está horrible. Tenían 2 perros gigantes. Yo en mi casa pues no tenía perros o eran chiquitos que vivían adentro de la casa. Entonces llegaba de la universidad y todo el pasillo para entrar estaba así lleno. Ay, no, 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 asqueroso. Y luego abrían la lavavajillas y los perros chupaban los platos y yo casi me vomitaba, me enfermé el estómago y yo, que, o sea, realmente temas culturales fueron muy choqueantes. Hermoso, digamos. No, La no, nada pasaste hermoso. bárbaro. Ya después sí, porque justo, o sea, le rentaron otro cuarto a una gringa. Yo tenía 3 hermanos franceses, éramos la gringa y yo, y luego como que los papás tenían una casa en la montaña que no estaba tan lejos y vieron que era muy buen negocio rentarle la casa a estudiantes. Entonces ellos se salieron y digo, sí organizaban la comida, cenaban con nosotros y así, pero pues era casa sola. Entonces todos los que éramos extranjeros, pues como los antros y los bares y así estaban en el centro, hacíamos el after en nuestra casa y siempre se quedaban a dormir los del francés o de la gringa. Entonces ahí era como, y se hizo muy divertido. Qué bien, qué divertido. Muy bueno. Qué lindo ese choque de culturas también, ¿no? Exacto. Fue Está padre bueno. la experiencia. Qué lindo. Bueno, y me contabas que después de todo eso llegaste a lo que es logística, aprendiste lo que es el negocio y abriste tu propia empresa, que es Logistics, como dijimos al principio. Y quiero que me cuentes, bueno, ¿qué es Logistics y qué hace Logistics? Bueno, pues Avo Logistics empezó como una empresa expeditadora de carga para la industria automotriz. Esto es, nacimos con un ADN de carga crítica porque era una oportunidad que yo ya había aprendido en Europartners, porque yo manejaba cuentas Mm, automotrices y que muchas empresas no lo hacían y era un valor agregado en el mercado. Entonces, en un inicio claro, únicamente movíamos carga entre México, Estados Unidos y Canadá, terrestre y aérea, y era básicamente urgencias para la industria automotriz. Entonces, empecé con una persona que a la fecha sigue con nosotros y es nuestra gerente de administración, que ella llevaba la parte pues, administrativa, cuentas por cobrar, pagar, etcétera, y yo llevaba pricing, operación y ventas. Y así me la aventé los ujú, primeros 8 meses. Había semanas que no tenía nada de trabajo porque era urgencias y había semanas que no dormía toda la semana. Entonces ya cuando medio se estabilizó la operación, contraté a la primera persona en operaciones. Fue durante nuestro primer año. Y ya, pues de ahí hemos ido creciendo poco a poco, diversificándonos. Para nosotros el tema de excelencia operativa siempre estuvo tatuado por el giro en el que estábamos. O sea, a los 2 años de fundación de la empresa nos certificamos como ISO 9001-2015. Vamos para el 10.º año de recertificación, digamos. wow, qué bien, Hace 2 años nos certificamos como Great Place to Work. Tenemos un año, vamos por el segundo, acreditados por el Clúster Automotriz de Guanajuato. Somos marca Guanajuato, entonces, pues bueno, hemos ido creciendo operativamente a nivel de certificaciones y cuidando mucho el tema de la gente, el liderazgo humano, el cómo hacer las cosas distintas, evolucionar en el tema de tecnología. Tenemos una plataforma propia y buscamos un poquito también la diversificación, aunque seguimos muy cargados en el sector automotriz, ya estamos más en un rollo de continuidad operativa y de cómo apoyamos todo el soporte de cadena de suministro, incluyendo Asia, Europa, carga aérea, marítima, embarques regulares, no tanto nada más somos los salvavidas o los bomberos cuando la empresa está en llamas, sino que queremos ser su extensión claro, de su departamento de logística. qué bien, qué lindo. Bueno, mencionaste dos palabras que me gustaría que desglosemos, expliquemos. Una es carga expeditada y crítica. Así que me gustaría que nos expliques o que expliques a la gente que por ahí no conoce tanto de este ambiente o de este nicho, qué significan esos dos tipos de cargas. Pues realmente pueden ser sinónimos hasta cierto punto, o sea, no es que haya una diferencia entre una y otra, se conocen de igual manera en el mercado. La industria automotriz no tiene inventarios, trabaja just in time y para ensamblar un auto necesitas traer componentes
de diferentes partes del mundo que tienes que tener una sincronía perfecta para cuando lleguen a ensamblarse en las líneas de producción de las armadoras, pues todo vaya uno tras otro. Entonces, si te falla un proveedor, si se congestiona un Claro, puerto, si colapsa alguna ruta, tienes un problema porque los componentes no llegan en tiempo. Entonces, por eso en el claro, sector automotriz se utiliza mucho el tema de carga expeditada cuando ya está fuera de las ventanas de tiempo en el que puede llegar de forma normal, digamos, en el barco, en el camión que tenían para cargar la semana anterior, etcétera. Entonces, ahí es donde se activa una serie de opciones donde yo siempre le digo al cliente, vamos a pagar por la velocidad que necesitas. ¿Dónde está la carga? ¿Cuáles son las características de la carga? ¿Y cuándo paras línea? Y en base a eso, vamos a ver cuál es la opción más recomendable. Y muchas veces son distintas opciones. O sea, mandas una parte aérea anticipada, el resto se viene terrestre. O sea, lo combinas como para que claro. el cliente justo pague por la velocidad que necesite, garantizando que no va a parar al armador. Wow, wow, qué increíble, ¿no? Ahora entiendo por qué había días que no dormías. Sí, justo. Y bueno, de hecho, voy a contar algo que yo ya lo sé porque trabajamos juntos en algunos negocios, pero bueno, no lo mencionaste y está bueno, que AU Logistics trabaja 24/7, Ujú. justamente por todo esto, ¿no? Justo, Así porque que la bueno, logística no para. explorando un poco, exactamente, sobre todo en ese tipo de clientes que manejan ustedes. Pero bueno, ya que me estás contando algo como interno de ABU, contame cómo se compone el equipo de ABU y por qué decidiste, me imagino vos como cabeza de ABU Logistics, estructurarlo de esta manera. Bueno, pues parte de nuestro valor agregado y era, o sea, escuchando los dolores del cliente y cómo opera la competencia, nosotros lo hacemos distinto porque no tenemos un equipo operativo especializado por tipo de servicio, o sea, marítimo, aéreo, terrestre o importación, exportación. Normalmente la competencia te asigna un equipo un ejecutivo de operaciones para cada tipo de servicio y es un dolor de cabeza porque si el ejecutivo está atendiendo una junta, salió a comer, está de vacaciones o simplemente ya salió de la oficina, empiezas a tener gaps de información donde puedes tomar decisiones muy valiosas que aseguran que tu cadena de suministro siga resiliente. Entonces nosotros asignamos un equipo operativo que es multimodal, que sabe operar todo tipo de embarque, que tiene Mm, conocimiento en el tema de critical cargo, por si algún tema se tiene que escalar, ellos mismos reaccionan para darte soluciones en menos de 45 minutos y este equipo rola turnos para wow, asegurar que la gente esté descansada, pero que también si tú tienes a alguien solamente en turno nocturno, pues normalmente es monitorista, entonces no aprende como todo ese tipo de cosas que pueden suceder y cómo resolverlas. Y si algo pasa en la madrugada, pues quizá no va a hacer mucho al respecto y ahí se queda. Entonces lo que nosotros procuramos es que tengan el mismo nivel de capacitación, la misma eh, como el pensar fuera de la caja, que puedan proponer al cliente distintas soluciones, que le hablen al proveedor, que anticipen y todo eso hace pues que para el cliente ganemos tiempo porque mientras todos duermen nosotros o nuestro turno nocturno está en contacto con Asia, con Europa, está coordinando recolecciones, puede claro, aventajar si no se va a recolectar el, ok, entonces vemos, y cuando el cliente se despierta ya le tiene tres opciones y todavía alcanza a decidir por cuál nos vamos, entonces eso ayuda bastante. Tenemos qué guardias bien. los 365 días del año, fines de semana, días festivos, entonces, o sea, una parte de que ellos rolen turnos y tengan esa expertise, pero también estén descansados y puedan tener ese balance de vida entre lo Mm, personal y lo profesional, nos ha hecho que el nivel de rotación sea mucho más bajo, porque, pues bueno, sí es una industria bastante demandante. sí, me imagino pesado, ¿no? Exacto. Pero qué bueno, me gusta eso. Y a la hora de contratar, también, digamos, se te hace un poco más difícil al tener que buscar un perfil, me imagino, que como decías vos, ¿no? Sepa un poco de todo y esté capacitado para, o ustedes capacitan para resolver. O sea, realmente nosotros contratamos un perfil que sepa inglés, porque eso sí es súper importante para que pueda resolver, agarrar el teléfono, llamar y no, pues mando un correo y me detuvo el tema del idioma. Y eso es mucho más Claro. difícil de aprender. Y hay perfiles que los agarramos recién egresados y hay perfiles para distintos puestos que buscamos que tengan experiencia. Obviamente no van a tener experiencia en todo, entonces depende del puesto que es lo que buscamos. Pues que tenga experiencia en manejo Ujú, de gente y que su liderazgo sea humano y evaluamos el tema de valores y cómo resuelves un problema y cómo capacitas a tu equipo, o es un tema ejecutivo y nuestro equipo es muy fuerte en terrestre o en expeditado, bueno, vamos a claro, contratar a alguien que tenga más expertise en marítimo para que eso mismo se lo traslade al equipo y nosotros le enseñamos cómo operar terrestre y aéreo. Pues ahí vamos haciendo un mix. qué bueno.
y qué trabajo también, ¿no? Para la gente no sé si tienen un área de recursos humanos o lo manejas. ¿Cómo Tenemos se un área que componen se las áreas? llama Cultura y Talento y son pues, Ajá. los encargados del proceso de reclutamiento e inducción a la empresa. Sin embargo, la capacitación fuerte pues la da el líder de esa área donde va a estar y también tiene capacitaciones cruzadas con otras áreas con las que interactúa. Por ejemplo, si se va a involucrar en Mm, operaciones, va a tener también capacitación con el área comercial para que sepa pues el tema de trato con el cliente, cómo se resuelve, qué le gusta, con el área de pricing, cómo se cotiza, cómo se abordan diferentes tipos de proveedores, etcétera, y pues buscamos que la capacitación sea un poquito más integral, pasa por el tema del sistema de gestión de calidad, de todo el tema de procesos, qué se hace, qué no se wow, hace, cómo se escala, entonces, pues bueno, sí es un, de hecho, tardamos 3 meses en darles la planta como para realmente evaluar que todo eso que se necesita y que tengan la cultura y el ADN de ABU para poder decir ya es miembro oficial del equipo. wow. Qué completo y qué cargado también, ¿no? Y qué lindo, me imagino yo, ¿no? Como recién hablabas de los recién graduados. Me imagino, me vuelvo al Ale de hace 20, no sé cuántos años, no digamos igual la edad porque me siento viejo. Recién salido de la universidad y digo, qué lindo desafío entrar a una empresa así. No, y Eh, justo también lo que comentabas del tema de contratar, o sea, cuando todo el mundo migró al esquema de home office, sí era un reto cuando reclutábamos el hecho de decir, pues aquí sí trabajamos presencial. ¿Y por qué trabajamos? claro, Digo, obviamente el turno nocturno, las guardias de fin de semana sí se cubren remoto, pero todos los demás horarios son en la oficina y es por el tema de creemos tanto en la cultura, en ese resolver, en el ambiente de familia, en las actividades de integración, en el tema de capacitación, en el bienestar del colaborador y todo ese plus que como empresa hacemos por cuidarlos, al final terminan tomando la decisión de querer estar en una organización así. Y ahorita ya la verdad es que no es un reto, pero justo saliendo de pandemia, o sea, desde que les decías, el trabajo es presencial, si era cómo los convences a que a pesar de que se tengan que salir de su casa, vale la pena estar en un lugar así. claro, claro, claro. No, si de hecho hasta me dan ganas de enviarte el currículum, ¿puedo? Adelante. Qué grande, ¿no? Me encanta y felicitaciones. La verdad es que, sinceramente, cuando te escucho contar cómo funciona ABU, dan ganas de trabajar ahí, ¿no? Yo tengo el placer de trabajar no ahí directamente, pero sí colaborar con ustedes, así que un poquito La disfruto de todo experiencia. esto. Exactamente. Y espero pronto ir a conocerlos presencialmente. Bienvenido. Así que nada, me encantó y felicitaciones. Muchas Pero gracias, bueno, Ale. ya que estás hablando de como empresaria mexicana, quería preguntarte cómo ves el mercado mexicano hoy y después cómo es el global también, ¿no? Porque una empresa de logística internacional imagino que tiene que tener los ojos puestos localmente e internacionalmente, ¿no? Pues creo que desde el año pasado ha sido un año complicado, sobre todo para el sector automotriz. Estamos en el tema de renegociación del tratado más importante a nivel internacional de libre comercio. Nosotros dependemos bastante de Mm, Estados Unidos, todo el tema claro, arancelario, el tema de seguridad, porque pues también no nada más a Estados Unidos le importa el tema de los aranceles, sino quién está gobernando, cuáles son las decisiones políticas que están influyendo, cómo me afecta eso a mí como país vecino. Entonces, la verdad es ujú, que sí ha sido un año bastante retador, complicado, el tema de mm, inseguridad. Eh, el tema de los bancos, o sea, también están limitando bastante las transacciones con Asia, entonces, pues cuando el vecino de Estados Unidos marca una directriz, pues muchas veces se adoptan indirectamente de este lado. Entonces, pues son varios retos con los que nos enfrentamos cada día y a los que tratamos de buscarle el lado creativo de cómo sí salir adelante, pero definitivamente no claro, hacen las cosas más sencillas. O sea, justo claro, platicaba el otro día con el líder de una revista empresarial y les decía, si tú te vas a Japón a poner un negocio, pues realmente el apoyo allá es para los japoneses y te ponen muchas trabas porque vas a entrar al mercado japonés y vas a competir con la economía local y no es un proceso claro. sencillo. En cambio aquí, atracción de inversión extranjera directa, les ponen el tapete rojo, viene el que sea, se aprovecha de los recursos naturales, explota a la gente, les regalan el terreno, les dan preferencias en tema de impuestos y a los empresarios mexicanos nos hacen la vida súper tortuosa. ¿Estás hablando de Argentina, no? ¿Te parece un poco? Me suena bastante conocido eso, ¿eh? Justo. Pero bueno, sí, un poco hoy hablábamos nosotros, ¿no? Vos y yo, no, ayer, de que se parece mucho, ¿no? Los Exacto. latinos, como decíamos, que tenemos un poco de esta misma historia, estos mismos abusos, si querés.
Dolores, Menos pruebas, dolor. Exactamente, exactamente. totalmente. Bueno, ¿y qué considerás que hoy sirve o qué herramientas utilizarías o cómo desarrollarías o qué pensás para el desarrollo, el crecimiento de tu empresa en este contexto que acabas de comentar? Pues creo que siempre el hacer las cosas diferente, el hacerlas bien, el apostar por la gente y que la gente sea el corazón de nuestro, digamos, operación, sistema vertebral. Ellos son los mejores vendedores, dan el mejor servicio al cliente. Realmente el cliente siente esa excelencia en el servicio y es lo que hace la diferencia. Entonces no buscamos ser los más grandes ni tener las mejores tarifas, pero sí cuidar esa Mm, excelencia operativa, esos procesos, esa satisfacción del cliente al trabajar en ABU y recibir correos donde muchas veces ni siquiera nos piden cotizaciones, pero saben que si lo hacemos nosotros, ellos se pueden ir a dormir tranquilos. Y yo le digo al equipo, a claro. confianza ciega, compromiso doble. Entonces, pues ahora sí que no puedes quedar mal. Haz Qué lo que buena tengas que hacer, frase, pero entrega la carga en tiempo. qué buena frase. ¿La repetís, por favor? A confianza ciega, compromiso doble. Es espectacular, me encantó. Te lo voy a robar, si me permitís. Te voy a cobrar regalías. Uy, no, estamos al horno. Entonces. Claro, claro, qué bien. Y en cuanto a esto que contabas, ¿no? De hace un ratito de diversificarte y no quedarte en el crítico y en automotriz y qué sé yo, ¿lo aplicás de la misma manera a un cliente nuevo o a un potencial cliente o a un cliente que sale de tu área de expertise? 100%. O sea, al final del día, los clientes que no son automotrices que trabajan con nosotros, o sea, si es como una vez me preguntaron, ¿son marcianos o de dónde vienen o qué onda con el tema de sus procesos? Es, Amanezco y tengo es que trescientos parece. cincuenta correos cada hora de lo que hacen, cómo lo hacen, todo documentan, o sea, ¿por qué? Entonces, Lo he vivido en carne propia. nuestra forma de operar es la misma, sin importar si es un cliente grande, chiquito, si la carga está crítica o no. El servicio es exactamente el mismo, se mueve en el mismo sistema, que tenemos una plataforma propia que nos ayuda para tema de visibilidad. Entonces, pues Mm, realmente cuidamos mucho esa parte y siento que ese es nuestro valor agregado. claro, me encanta y está buenísimo. Y automáticamente pienso, creo que vos ya te lo he contado. Trabajé para la empresa de marketing de un amigo americano por 3 años y piquito. eh, y lo primero que se me viene a la cabeza de esto que contás, que me encanta la estructura de AU, me encanta esto que acabas de mencionar también. eh, me empiezo a pensar en la cabeza de cómo comunicarlo, ¿no? Porque a Justo. veces, no sé, a un cliente nuevo o a un prospecto o a un potencial, no sé, cliente, proveedor, lo que sea, ¿cómo haces para transmitirle todo esto que es el ADN de ABU, no sé, en una llamada, en un correo o en una primera visita? O sea, sí buscamos que la presentación corporativa que ya te compartí vaya un poco alineada a esto, o sea, no nada más de ofrecemos servicio terrestre, marítimo y aéreo, tenemos cobertura en todo el mundo, o sea, eso ya está como muy trillado, digamos. Y también Sí, la verdad es que hasta este año estamos teniendo un departamento comercial en forma porque tenemos que ir a tocar mm, puertas y expandirnos por todo lo que está pasando. Pero realmente antes ni siquiera teníamos un departamento comercial porque los clientes llegaban solos de boca en boca. O sea, ya sea por la qué misma bien. rotación en el sector automotriz, que trabajaba en una planta y se iba a otra y nos volvía a buscar por la experiencia que había tenido con Claro. ABU, o porque entrábamos a una empresa multiplanta y nos contrataba la planta de León y luego se enteraban los de Puebla, los de Monterrey y pues de las mismas plantas nacionales e internacionales llegaban los requerimientos solitos y así crecimos durante 11 años. Entonces, esa Wow. parte de cómo penetrar el mercado, pues todavía estamos aprendiendo, viendo en qué foros participamos, cómo tenemos a los partners correctos, cómo, como dice mi amigo Luis Ángel Mera, cómo cacareamos los huevos, porque pues muchas veces no lo hacíamos y nos falta ese tema de divulgarlo en redes, tener mayor presencia, o sea, y que los clientes lleguen, toquen la puerta y te digan, quiero trabajar contigo porque sé lo que estás haciendo. Claro, claro. Bueno, ahí le mandamos un saludo a Luis Ángel ya que lo mencionaste. Pero bueno, en todos estos años de experiencia como empresaria y también con todo lo que contabas antes de ser empresaria, quería preguntarte acá un poco la parte divertida, si querés, de la entrevista, eh, si tenés alguna anécdota o algunas que nos quieras contar, que hoy lo puedas vivir con una sonrisa, pero que capaz que en ese momento te hicieron transpirar, como decimos en Argentina, la gota gorda, ¿no? Me imagino que tendrás mil anécdotas, sobre todo con esto de lo crítico y lo de correr con los tiempos y todo esto.
Digo, anécdotas personales, o sea, a nivel de ser empresaria y tener que tomar decisiones difíciles, me costó mucho trabajo entender que el bienestar de la organización no se puede anteponer al bienestar de una persona. Entonces, cuando empiezas a Mm, creer o a crecer con gente que tú contratas, que te ayudan a construir esta empresa, estos sueños, que codo a codo están contigo en las buenas, en las malas, el tener que tomar decisiones difíciles cuando se requiere es un reto muy grande. Y me acuerdo todavía mm, pues, las primeras personas que contraté y cuando entró el primero y me renunció, o sea, yo lloraba y yo así de, pero ¿por qué te vas? O sea, es difícil el tema de dejar ir, de tener que decir que no, de aprender que claro, pues hay gente que se sube a tu vagón en el tren por un momento determinado o para toda la vida, claro. que algunos llegan a enseñarte una lección y otros se quedan periodos más largos, o sea, y ese el decir bienvenido y te dejo ir, a mí me cuesta mucho trabajo. Digo, ya lo aprendí a hacer y con el tiempo ya no lloro y a veces me toca tomar las decisiones a mí, Ah, pero fue un tema que mucho tiempo me costó mucho trabajo. claro, wow, qué loco, ¿eh? El primer empleado se fue a los llantos de la jefa. Pero, Justo. Y bueno, pues en temas logísticos muchas veces tenemos que hacer cosas divertidas por hacer que las cosas sucedan. O sea, en el primer servicio de Hand Carrier era en San Luis, Potosí, que está cerca de aquí, salía de León, era un servicio de exportación. stop, ¿qué es hand carrier? Bueno, se conoce el mercado como OBC o Onboard Courier y es cuando una persona vuela en un vuelo comercial, vaya la redundancia, con piezas para evitar que pare la línea. O sea, hay mucho más vuelos Wow, comerciales que vuelos cargueros, entonces la forma más claro, fácil de llegar cuando son cajitas pequeñas y no es tanto volumen, o sea, bueno, sí, pero que lo pueda subir un vuelo comercial, no es peligroso, no claro. es a través de personas que viajan literalmente con tu mercancía como si fuera su equipaje personal a cualquier parte del mundo. Wow, Entonces, justamente teníamos que recolectar en San Luis Potosí, pero el proveedor más cercano no iba a llegar y tenía que salir de León y teníamos súper comprometido el tiempo. La verdad es que no está tan lejos. Me fui yo en la camioneta, pero literal de la oficina a la planta. Llegué a los andenes de cargar, pues obviamente la camioneta no tenía la altura, no daba el andén. Me bajé corriendo, llegué al almacén y yo necesito estas piezas, aquí están los documentos. No puedes estar sin equipo de seguridad, ¿por qué traes chanclas? Y yo, a ver, o me das la carga o yo me llego al vuelo, corre. Y salió el gerente de logística y me dijo, ¿qué haces? Y yo, luego te explico, adiós. Me arranqué al aeropuerto, se lo entregué al courier, documentó y llegó. Y al gerente de logística no se le olvida cuando me vio en el almacén con chanclas, mi camioneta y así de, ¿qué estás haciendo? Y yo, era la única manera de llegar. No me preguntes si dame el imagino, material. me imagino al del depósito o almacén, como si vos ver a una chica en chanclas llegando, Aparte dame con algo. mi camioneta de reversa y yo, o sea, obviamente ni daba y así que no te puedes estacionar aquí, yo vengo por carga. Qué locura, qué locura. ¿Y te tocó alguna vez viajar con la carga? Yo personalmente no, porque luego me quedaba sin señal y yo era la que estaba dando estatus, pero en un inicio cuando hacíamos Mm, los servicios mandaba a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, o sea, ellos eran mi red de couriers, los capacitaba de qué decir en aduana, cómo pagas, o sea, todo el tema de paso uno, dos, tres, ¿listo? Vamos. claro, qué zarpado, qué loco, qué loco, qué divertido también. Va, no sé si es tan divertido, pero qué aventuras habrás vivido con esto de los hand carriers, ¿no? No, y justo te Eh, compartí hace poquito otro que no nos dejaron volar como hand carrier por todo el tema del mundial y las regulaciones y las aerolíneas están más exigentes y era súper urgente. Entonces, pues al final nos dijeron, bueno, vamos a volar un charter, le cabe más carga, regrésate por más material, pero no lo alcanzan a empacar en cajitas. Y nos dieron todos los arneses así a granel, compramos maletas de las que son como aguaditas, echamos todos los arneses ahí, literal, trépalo al avión y vuela. qué locura, qué locura. Bueno, chartear un vuelo, no te voy a hacer explicar todo a vos para darte un poco de tregua. Es que, bueno, el vuelo va solo con la mercadería que están mandando, ¿no? Entonces el avión exclusivo, podemos decir. Mientras acá nuestra amiga toma un poco de agua, que hace bien. Yo también estoy re mal de la garganta, así que disculpen. Pero bueno, ahora cambiando un poco y trasladándonos también a la actualidad un poquito, quería preguntarte, de hecho, nosotros nos conocimos a través de redes sociales, a través de LinkedIn, como decimos acá en Argentina, o LinkedIn. Eh, y quería preguntarte qué importancia crees que tienen hoy las redes sociales y la tecnología en nuestro trabajo diario y en nuestro rubro, ¿no?
Pues creo que bastante. O sea, al final del día es como el mundo está evolucionando y te tienes que subir al tren. Yo soy pésima para la tecnología. A mí me gusta mucho escribir, pero yo no publicaba en redes, no me gusta el exposure y pues ha sido algo que me he tenido que dar un poco a la tarea de publicar contenido que Mm, agregue valor para el usuario y poco a poco vas creando una marca personal que te ayuda y justo estuvimos en Road to Logistics hace poco y ya mucha gente me decía de, sí te ubico de LinkedIn, o le decían a Pablo, ay, tu jefa es famosa, quiero una foto con ella. Y yo, ¿por qué soy famosa? Pero es esa parte de ser disciplinada, constante y pues empezar a tener más exhibición ante el mundo. claro, claro. Para mí te hiciste famosa con la playera, como dicen ustedes, la camiseta, como decimos nosotros, de México para el Mundial y todo eso, viste como las figuritas. Justo, de la Qué grande, qué alineación. grande. Grande. Y bueno, si la siguen en LinkedIn a Astrid, también pueden ver la entrevista esta que mencionan, Road to Logistics, muy interesante también, se las recomiendo. Así que bueno, nada, muchas gracias. Ahí ya te dimos más exposure, como decís vos. Muchas gracias. Eh, Publicidad gratis. claro, exactamente. Bueno, antes también al principio mencionabas que sos madre de dos niños maravillosos, que tengo el gusto de conocer por lo menos virtualmente. Y te quería preguntar, ¿cómo se lleva la Astrid mamá con la Astrid líder y empresaria, ¿no? ¿Cómo manejás, si es que existe ese balance entre las dos? Pues sí, es un poco caótico. Yo a veces les digo en la oficina que no tienen idea de la cantidad de tiempo libre que tienen hasta que son mamás. Y no por demeritar a los papás, pero en México la mujer juega un rol mucho más importante en la Mm, crianza y en el hogar y en el todo eso, o en maternar, que ajá. los hombres como tal. Entonces, cuando tratas de equilibrar las dos cosas, o sea, a veces yo les decía, pues es que el chiquito tiene fiebre y tú tienes una junta y estás hablando para coordinar el vuelo y él está llorando porque ya se hizo pipí y quiere que lo cambies y, o sea, me acuerdo perfecto una vez que me hicieron conectarme a una junta de emergencia y me estaba tirando leche y me dice la de logística, que también era mamá, de, ¿te estás tirando leche? Hoy estaba la cámara apagada, pero escuchó el extractor y yo, perdón, es que llevaba 5 horas y ya no podía más. O sea, son cosas que realmente Wow. pasan y el hecho que a veces los niños te dicen no te vayas y les tienes que explicar por qué vas a Mm, trabajar y por qué es importante y cómo los sueños se construyen en el día a día y cómo lideras con el ejemplo. Y también en una cultura machista donde muchas veces el hombre no está acostumbrado a que tú juegues ese rol, claro que es súper complicado. Sin embargo, no es imposible y como te dije al final de la entrevista, o al principio más bien, Abu fue mi primer hijo y para mí fue muy sencillo los años en los que solo le dedicaba mi tiempo y mi energía a Abu. Y ahora el tratar de encontrar ese balance, pues muchas veces hay decisiones que tienes que tomar. Sabes qué es negociable y qué no es negociable, cuáles son los momentos que para tus hijos van a marcar una diferencia y el que ellos te vean ahí bailando y haciendo el ridículo y en el evento del colegio es importante y también hay juntas en las que tienes que estar y a lo mejor el que delegues, el que alguien esté a cargo de ellos, pues también es importante. Entonces, tienes que aprender en qué momento subirte, a qué escenario y qué camiseta o qué cachucha ponerte. Siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber me gustaría que dedicaras más tiempo a O B, pero pues el día tiene 24 Claro, horas y uno hace lo que puede con lo que tiene. exactamente. Para los argentinos le explico, cachucha no es lo que están pensando, cachucha es una gorra, ¿sí? Justo, Por las dudas. Aclarado el tema, seguimos. justo, justo. Bueno, nada, te decía, que lo que a mí me parece injusto, si querés ponerlo de alguna manera, es de que podría ser más balanceado, no encuentro la palabra correcta ahí, el hecho de que ustedes las mujeres podrían, un ejemplo, ¿no? Tenerlos adentro de su vientre los 9 meses del embarazo y qué sé yo, y nosotros por ahí podríamos ser la parte que se encarga después, por ejemplo, ¿no? De amamantar, de eso, como le dicen acá, el colecho, no sé cómo le dicen ahí, de tenerlos como pegaditos y todo esto, ¿no? O de esa cosa maternal que tienen al principio, por lo menos hasta que empiezan, yo calculo más o menos a caminar y esto, es muy de la madre, ¿no? El bebé. Entonces digo, por eso me parece un poco injusto, si querés. Pero es maravilloso. No, eso no tengo dudas y no te puedo decir que lo comprendo porque no soy mujer, ¿no? Pero debe ser algo increíble porque uno de afuera lo ve, esa conexión como especial, ¿me entendés? Exacto. Y encima vos que tenés dos varones, con la mamá es Justo, peor, dicen creo, que ¿no? las niñas son de papá y los niños son de mamá. Nada, a mí me toca tener una niña y nos adoramos. Pero sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno,
Gracias, esta fue la última pregunta, pero me quiero ir con un bonus track. Creo que algo te adelanté y te comenté. Este cafecito sin filtro se originó con la idea de traer la historia detrás del éxito, detrás del personaje, detrás del empresario, el emprendedor, la emprendedora, en este caso la empresaria, para aquellas personas más jóvenes que nosotros, por más que somos dos niños. Eh, Yo sí, tú y no sé. Yo sigo en el tercer piso. no, yo ya estoy en el cuarto hace rato, pero bueno, cambiemos de tema. No, entonces preguntarte qué consejo, idea, tip o algo que se te ocurra para alguien que está arrancando, ¿no? Si te viene a la cabeza la Astrid de 18 años, ¿qué le dirías? Pues que no hay sueño suficientemente grande, o sea que realmente cuando encuentras aquello que te apasiona y te hace vibrar y por lo que no te importa desvelarte y trabajar y meterle todo tu corazón, cerebro, lo que sea, las cosas se terminan dando. Entonces, también leí por ahí una frase, no sé de quién, que cuando encuentras tu verdadera pasión no tienes que trabajar un solo día en tu vida. Entonces muchas veces a Ujú, mí me dicen, pero es que si tienes tantas cosas, ¿por qué no te das el día o por qué no vas a hacer ejercicio o a un masaje o al... Porque esto para mí es energía, es vitalidad, me mantiene coherente, me da paz mental, o sea, realmente es lo que me encanta y por eso creo que le pongo tanto corazón y tantas ganas y se nota. O sea, claro. no, que no tengan un proyecto meramente por cuánto voy a ganar o buscando el dinero, eso llega por añadidura, o sea, ¿cuál es tu propósito? Que en nuestro caso es Mm, mover el mundo, conectar sueños y entregar éxitos en cada embarque. Y ese conectar sueños implica con tu proveedor, con tu cliente, con tus colaboradores, o sea, cómo pueden ellos tener un poco más de ti, cómo puedes dejar huella en su vida, en su familia, cómo el paso por Abu hace en ellos una diferencia y eso le da todo el sentido. wow, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ha sido un placer entrevistar a la gran Astrid Abugaber, Nada de eso. Portugal. Pequeñita. 1,64. La chaparrita, como dicen ustedes, ¿no? Pero dicen que la altura se mide de la cabeza al cielo. ¿Cómo, cómo? Que la altura se mide de la cabeza al cielo. Así que Ah, muy bien. muy Entonces, grande. vos tenés más tramo, digamos. Justo. Estoy más cerquita. Qué genio, qué genio. Bueno, nada, en serio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir un poco de tu historia, de quién sos y de qué va Abu Logistics. Así que nada, nada más que gracias. Gracias a ti, Ale. Un abrazo y espero vernos pronto. Igualmente. Nos vemos.